Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer trabajar con ustedes. Esperemos realmente que las actividades académicas que están planificadas para el día de hoy se puedan desarrollar de la mejor manera y que las actividades académicas, igual que tenemos previstas para esta semana, pues nos vayan funcionando con toda la planificación que hemos realizado, ¿no? Fíjense que ya estamos prácticamente a 3 clases de finalizar el ciclo académico. El día de hoy prácticamente voy a dar la última clase que está directamente relacionada con la participación ciudadana para que ustedes puedan tener también algunos elementos de juicio para poder ir construyendo sus políticas. Recuerden que la próxima semana pues estamos desarrollando ya el panel Ford. Ya voy a explicar entonces algunos aspectos al respecto, ¿no? Bien, entonces me voy a permitir registrar la lista de acuerdo a como habíamos establecido en el encuadre. Les pido por favor que me hagan la fineza de prender la camarita en el momento que los llame a cada uno de ustedes, ¿no? Señoritas y señores, Abad Mónica. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, estimada Mónica? Buenos días, bienvenida. Arias Cristina. Arias Cristina. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, presente. Buenos días, bienvenida. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Dije, buenos días, presente. Buenos días, bienvenida. Burneo Luis. Burneo Luis. Burneo Luis. Bueno. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera David. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Marisol? Buenos días, bienvenido. Campo Verde Dalton. Hola Dalton, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. Celi Lady. Buenos días, ingeniero. Hola Lady, gusto saludarla, buenos días, bienvenida. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Hola Leslie, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Espinosa Evelyn. Espinosa. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. González Blanca. González Blanca. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, bienvenida. Guamán Guamán Alonso. Guamán Alonso. Buenos días, Inge, presente. Hola Alonso, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Guamán Marco. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Marco? Buenos días, bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Bueno. Jaramillo Yuri. Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Yuri? Buenos días, bienvenida. Jiménez José. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenido. Ordóñez Clever. Presente, ingeniero, buenos días. Clever, buenos días, bienvenido. Orellana Noé. Buenos días, ingeniero, presente. Noé, buenos días, bienvenido. Orellana Jessica. Buenos días, ingeniero, presente. Jessica, buenos días, bienvenido. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Riategui César. Riategui. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está César? Buenos días, bienvenido. Robalino Allison. Buenos días, presente. Allison, buenos días, bienvenido. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. Tapia Marlon. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está Marlon? Buenos días, bienvenido. Ulloa Maribel. Ulloa. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está Maribel? Buenos días, bienvenido. Vaca Jason. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está Jason? Buenos días, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está Tania? Buenos días, bienvenido. Vivanco Yelena. Vivanco. Presente, Inge, buenos días. Hola Yelena, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Yunga Jackson. Presente, Inge, buenos días. Jackson, buenos días, bienvenido. Zapata Alex. Zapata Alex. Hola Alex, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Felicitaciones, fue el primerito que llegó a la U. Estuvo acompañando durante mucho tiempo. Chingre William. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está William? Buenos días, bienvenido. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas. Nuevamente les reitero mi más cordial bienvenida.
a esta, diría, la última clase de carácter magistral que vamos a desarrollar el día de hoy. Para mí siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes. Miren cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos, fíjense, estamos en la semana número 14, estamos en la semana número 14 y prácticamente ya nos estamos aprestando a dar por finalizado el presente ciclo académico en esta metodología que nos ha tocado aprender, yo diría tanto a ustedes, pero creo que más a nosotros, en mi caso personal, pero pues esperemos de alguna manera haber cumplido con éxito las expectativas que ustedes traían. Fíjense, yo les decía en el encuadre a ustedes de que ya están en octavo ciclo, hoy les diría que ya están en noveno, prácticamente ya están en noveno ciclo, ya deberían ir pensando en lo que va a ser su trabajo de investigación de tesis, justamente el próximo lunes, que es 10 de agosto y que va a haber un feriado, nosotros vamos a aprovechar con los señores estudiantes de noveno ciclo para hacer la exposición de su proyecto de investigación de tesis. Fíjense, ellos igual cuando iniciaron el ciclo académico, al inicio del mismo, pues tenían muchas ansiedades, muchas dificultades, algunos ya tenían un proyecto de tesis, otros estaban recién queriendo escribirlo, otros recién tenían una idea de investigación, otros no tenían absolutamente nada, y hoy prácticamente todos tienen su proyecto de investigación, y me da muchísimo gusto realmente que eso sea así, y tengo la misma expectativa con ustedes, ¿no? Si Dios así lo permite, me parece que vamos a seguir trabajando en esta metodología de trabajo, pues vamos a tener que ajustarnos realmente a poder trabajar de esta manera. Es una lección aprendida, creo que nos está dando la vida, nos está dando, fíjense, un microorganismo que nos tiene prácticamente aterrorizado, creo que a toda la humanidad, nos tiene confinados. Entonces vamos a tener que seguir trabajando pues de esta manera, a menos que tal vez exista alguna disposición de carácter, qué sé yo, definitiva o contraria a lo que establezcan las autoridades, tanto a nivel nacional como de la universidad. Para ello, entonces, ya deben ir pensando en lo que puede ser su trabajo de investigación de tesis. Mire, cobra mucha vigencia pensar tal vez en trabajos de investigación un poco relacionados con investigación bibliográfica, tomando en cuenta de que posiblemente no se pueda trabajar de manera presencial. Yo, por ejemplo, en el curso de ahora de noveno, hay creo que 4 o 5 estudiantes que optaron por esa opción, realmente de hacer un trabajo de revisión bibliográfica. Yo en mi caso, en el proyecto Cinchona, tengo un estudiante que está trabajando de esta manera, ¿no? Y tenemos ya un antecedente jurídico, tenemos un precedente jurídico desde el punto de vista legal, que es que ya le aprobaron a una estudiante justamente que está trabajando en el proyecto Cinchona, su proyecto de investigación de tesis, ya está trabajando a través del teletrabajo, haciendo entrevistas, haciendo encuestas para poder realmente completar su trabajo de investigación. Así que realmente los motivo a que sigamos trabajando, a que sigamos hacia adelante. Recuerden que siempre les digo a ustedes de que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y que el conocimiento definitivamente, pues para poderlo, que cada vez sea mejor en cada uno de nosotros, es de fundamental importancia estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Yo creo que si ustedes hacen aquello, tienen prácticamente el éxito asegurado. Y lógicamente, pues la mejor recompensa al esfuerzo viene a constituir lo que al final uno llega a obtener el título de ingeniero forestal. O sea, yo pienso que todo esfuerzo tiene sus recompensas. Posiblemente ahorita ustedes estén con muchas vicisitudes, con muchas dificultades, con muchas ansiedades, con muchos trabajos, pero bueno, ya llegará también el momento en el cual prácticamente comiencen a cosechar también todo el esfuerzo que están desarrollando el día de hoy. No sé si les conté a ustedes la semana anterior de que tuve una reunión con las mujeres ingenieras forestales. ¿Sí les conté? ¿Sí les conté a ustedes? ¿Sí les conté o no les conté? Sí, que algo de una convención. Sí les conté. Miren, esta semana han seguido reuniéndose, han seguido escribiendo. Me ha dado tanto gusto ver realmente cómo la mujer forestal se está empoderando de su profesión, se está empoderando también como ser mujer, que es de fundamental importancia. Y eso particularmente a mí me llena de orgullo. Yo siempre digo de que como docente tengo el privilegio de contribuir a la formación académica de los estudiantes, pero sobre todo realmente lo que más me motiva, lo que más me mueve es contribuir a la formación personal de los estudiantes, que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos, capaces de poder compartir, de poder ser solidarios, de poder en definitiva ser cada vez más humanos, más personas. Yo creo que eso es de fundamental importancia. Espero realmente en el trayecto de este ciclo haber contribuido en aquello, haber aportado tal vez a la formación académica de ustedes, pero sobre todo me sentiría inmensamente feliz si puedo haber aportado a la formación personal, al crecimiento personal de ustedes,
Yo siempre soy un convencido de que una muy buena persona es actitudinalmente un excelente profesional. A veces no sucede lo contrario. Estaba leyendo algunos mensajes que mandan por el WhatsApp y dice que el mejor título no lo dan las universidades, lo da la vida, ¿no? En el transcurso de la vida es como uno se va forjando como ser humano, como persona, como hombre o como mujer, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar un poquito las actividades académicas, la planificación de cómo está la asignatura. El día de hoy voy a hacer una presentación que está relacionada con la participación ciudadana y que justamente el día de ayer estaba escuchando algunas informaciones relacionadas con un incendio forestal que se presentó en la parroquia de Malacatos y San Pedro de Vilcabamba, y justamente hablaba la gente, ¿verdad? Un señor hablaba de la importancia que hoy ha cobrado vigencia la participación ciudadana. Y nosotros vamos a fundamentarle el día de hoy en qué se fundamenta realmente la participación ciudadana y el ciudadano ambiental global. Posiblemente algunos estén pensando trabajar su política de investigación de esa manera. Entonces vamos a trabajar el día de hoy aquello y con eso prácticamente estamos poniendo fin a los contenidos y de esta forma pues estamos cumpliendo con el 100% de lo que habíamos planificado al inicio de la asignatura en el encuadre de lo relacionado con el sílabo. Pero yo pienso que el cumplimiento del sílabo pues, ha sido gracias a ustedes, gracias a la colaboración que ustedes me han brindado, ¿no? La próxima semana estamos entonces martes 11 de agosto, está previsto entonces desarrollarse el panel foro. Quiero agradecerle públicamente a Katy, que ella con su espíritu de lideresa del curso siempre está colaborando conmigo y me hizo llegar ya la lista de las políticas ambientales que están trabajando, las estuve revisando y definitivamente pues me parece que son temas muy importantes, lógicamente son temas muy grandes, son temas bastante holísticos, así mismo hay que generar estrategias que sean holísticas. Entonces recuerden que eso está previsto para la próxima semana. Entonces vamos un poquito a dar algunas explicaciones de cómo se va a desarrollar ese panel foro, como siempre lo venimos haciendo, ¿no? Yo siempre digo que en un panel foro hay dos aspectos que es de fundamental importancia que el profesional debe cuidar. El primero, que es la parte académica, que es la parte técnica, que es la propuesta que lleva el profesional cuando le invitan a participar de un evento académico de esta naturaleza. Y eso es entonces la ponencia que ustedes están presentando, la propuesta que están presentando. Esa propuesta entonces va a ser presentada por un estudiante que es diferente al que va posiblemente ya con responsabilidad. Lady, por ejemplo, está en el papel de moderadora. ¿Quién va a manejar la paletita? ¿Quién va a manejar la paletita? Yo. Va a manejar Alison. ¿Van a centralizar las presentaciones o cada cual va a tener su presentación? ¿Van a centralizar las presentaciones o cada cual va a tener su presentación para poderla manejar? Inge, habíamos quedado en que cada cual tenga su presentación. Perfecto, Lady. Muchísimas gracias. Entonces, cada cual ya tiene su presentación. ¿Quién era la persona que en cambio se iba a encargar de tomar fotografías y todas cuestiones? Jackson. Jackson. Entonces, Jackson va a tomar las fotitos. El día de ayer los estudiantes de noveno ciclo me dieron una importantísima idea y yo siempre digo que al final de las asignaturas creo que el más beneficiado, el que más sale aprendiendo soy yo. Entonces, te das en cuenta ese fondito que tengo al final, me enseñaron ahí los chicos, porque ellos también tienen que desarrollar bueno, el de ellos es una dramatización que vamos a hacer. Y lógicamente ayer me dieron algunas ideas para que el evento sea de mejor manera. Me decían ayer los chicos, vean, ingeniero, dice, los grados de los bachilleres hicieron de esa manera. Entonces les quería hacer una propuesta a ustedes. A ver, por favor, ¿alguien tiene por el micrófono prendido? Entonces les quería hacer una propuesta a ustedes para ver si hay la posibilidad de que todos pudieran tener este fondito de la universidad, ¿no es cierto? Le podría incluso enviar tal vez a Katy, si así lo creen conveniente, para que ese día, pues, el que tome las fotografías, en este caso, Jackson, pueda hacer unas bonitas fotos, tanto de los que exponen como de los que vamos a estar participando en el evento académico. Y me daba una idea de que podría ser tal vez de que, digamos, cada cual tenga su imagen, en este caso de la universidad, para darle una mayor seriedad y credibilidad al evento. Recuerden que la primera parte del panel foro es la ponencia. Y esa ponencia, pues hay que prepararla de la mejor manera. Lady ya con anticipación les ha enviado el correo con el instructivo que viene a constituir la invitación. Cuando ustedes lo invitan a participar en un evento de esa naturaleza, pues le dan los lineamientos generales, cómo se va a desarrollar el evento académico. Entonces,
Vamos a tratar de que ese evento salga como en la vida real, no porque no estemos de carácter presencial, significa que no lo vamos a hacer bien. Vamos a aprovechar todas las herramientas tecnológicas para que nos salga extraordinariamente bien. Entonces ya Lady les envió con anticipación, entonces ya está prácticamente el foro en marcha. Entonces le ruego a Jackson que igual me vaya haciendo una carpetita de las fotografías, por ejemplo, en el momento que cada panelista le toque exponer, Jackson, sería interesante tomarle una foto con la presentación que tiene, y si tiene pues el fondo que estamos viendo de la universidad, sería extraordinario, ¿no? Y luego me hace llegar pues esa carpetita para poderla registrar y poderla tener como una evidencia del trabajo que hemos realizado. Además, Listo, Inge, listo. Gracias, Jackson. La propuesta, la ponencia, viene a constituir la tercera evaluación. Por lo tanto, hay que hacerla bien. Vale 4 puntos. La segunda evaluación la vamos a desarrollar, el día martes 18 de agosto del 2020. Entonces, anotarán, el día martes 18 de agosto del 2020 vamos a desarrollar la pruebita número 2. La 3 sería entonces la ponencia del panel foro. Y para ello entonces vamos a hacer la pruebita de 8 a 8 y 20, 20 minutos, una pruebita de opción múltiple, de lo mismo que hemos venido manejando a lo largo de la asignatura. No hay nada nuevo, preguntas que prácticamente en donde está enmascarada la respuesta, ¿no? Entonces la ponencia viene a constituir la prueba número 3. Entonces hay que hacerla bien, para lo cual cada estudiante, una vez que trabaje en el grupo, sube de manera individual su archivo en Word y PowerPoint, ¿no?, a la plataforma para de esa manera poderle calificar como su examen, ¿no?, que viene a constituir la prueba número 3, y a su vez participar en el foro que está previsto ahí. Por favor, no se descuiden de participar. Me parece que el foro está previsto hasta el día lunes 10 y el día 11 hasta las 7:30 de la mañana. Ya tienen que subir entonces los archivos tanto de Word y PowerPoint. Por favor, de Word y PowerPoint, por favor, no PDF, porque PDF generalmente es muy dificultoso poder abrir y poder calificar y hacer los comentarios en el trabajo, ¿no? La exposición y el archivo de Word y PowerPoint, por favor, con el número del grupo, es decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 o grupo 5. Y de esa manera lo subimos, ¿no? Primera parte, entonces, la ponencia. La segunda parte viene a ser, en cambio, la parte organizativa, la parte del escenario, la parte del desarrollo mismo del panel. Entonces, para eso, pues, Lady va a tomar el mando del asunto para poder trabajar, entonces, en la realización del panel foro. A excepción de las personas que he nombrado, todos pueden ser panelistas, absolutamente todos pueden ser panelistas. Por favor, entonces, tengan la presentación a mano, tengan entonces lista su presentación, bien preparados, porque al compañero que le vaya a tocar representar, viene a representar como a la institución cuando a uno lo invitan en la vida profesional. Entonces quiero que el evento sea lo más real posible, que nos metamos incluso en el personaje, como que si ese trabajo lo realizamos de manera, qué sé yo, profesional. Yo siempre les he dicho a ustedes que a mí me interesa realmente formar a mis estudiantes, no para los exámenes, sino para la vida profesional. Y justamente este evento, que es de fundamental importancia, entonces ya se está constituyendo incluso en la carrera, en una tradición, en una costumbre. Y en una costumbre sana, pues, que definitivamente es un poco compleja hacerla, ¿verdad? Para mí sería muy fácil, que se iba a analizar un tema particular y no pues, meternos en este tipo de cuestiones que cuesta un poco organizar y todas cosas, pero en cambio la satisfacción que deja es de fundamental importancia. Miren, con los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, este viernes estamos desarrollando ya el panel foro. Oiga, y me da tanto gusto, tanta alegría ver los chicos cómo se han motivado. O sea, todas las noches me están preguntando cómo hacer la propuesta, cómo presentarla, cómo realmente hacer la exposición. Y eso definitivamente a mí particularmente me llena de orgullo, porque sé que de alguna manera el mensaje ha calado hondo y ha llegado en los estudiantes. Entonces, lógicamente que para ese día pues hay que ponernos un poquito medios diferentes, ¿no? Medios alajitos, como decimos vulgarmente. Yo siempre digo que al forestal, cuando estamos de campo, pues estamos de campo, ¿no? Pero cuando de repente nos toca estar también de frac, pues hay que ponernos bien. Entonces tratemos de estar ese día un poquito medios diferentes. Ahí me preguntaban a los chicos de primer ciclo que si los varones se ponen ternos. Digo, no necesariamente. Digo, lo importante es que estén bien. No quiero que tampoco escatimen y hagan realmente esfuerzos muy grandes en querer invertir, porque recuerden que la situación no está para aquello. Lo que sí que estemos bien presentaditos entonces para ese día. Recuerden que en el momento ya del desarrollo del panel foro van a tener prendidas sus cámaras los responsables, tanto Lady, en este caso Allison, Jackson, y los compañeros que van a salir entonces en cada grupo para representar
como panelista. Entonces esperemos realmente que el evento salga de la mejor manera posible. Luego el martes 18 viene la prueba final, la prueba segunda, que viene a constituir entonces la evaluación de opción múltiple, y luego nos queda ya la siguiente semana que sería ya la semana del 25 de agosto, que está prevista en cambio ya hacer un poco la sistematización de las calificaciones, la socialización de las calificaciones, y prácticamente hemos terminado la asignatura. Entonces, fíjense cómo el tiempo ha pasado tan rápido, cómo el tiempo es inexorable. Entonces, estábamos hablando con Alex antes de iniciar la actividad académica, y él me decía, mire, ingeniero, estamos terminando el ciclo, y ya nos aprestamos posiblemente a tal vez asistir a otro ciclo de esta manera, y bueno, conversábamos un poco de los pros y los contras que aquello tiene, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es que ustedes no se han quedado realmente con la formación académica, porque imagínense lo que hubiera sido tal vez de que no nos hubieran permitido de que ustedes puedan contribuir con su formación académica. Entonces, de esa manera ponemos punto final a las actividades académicas, y si Dios lo permite, pues nos volveríamos a ver en el noveno ciclo, en donde realmente pienso, si Dios nos permite y nos da la salud necesaria, para poderlos ver y poder trabajar de la misma manera. Tengo el inmenso privilegio de conocerlos a todos y cada uno de ustedes, y ser de la calidad como personas, como seres humanos y como estudiantes. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Me voy a permitir compartir en pantalla el documento que, no sé si lo tengo por aquí, que me había enviado Katy, un poquito para revisar entonces las presentaciones que ustedes van a realizar ese día, y que Katy pues me había muy gentilmente compartido para poder entonces conocer. Solo quiero que ustedes, tal vez creo que es esta, me parece que es esta. Ya. Entonces aquí están entonces las políticas pues que van a exponer los diferentes grupos de trabajo. El grupo número 1 va a ser la construcción de la política ambiental para la conservación de las reservas biológicas Cerro Plateado, una muy buena propuesta. El grupo número 2 va a trabajar en la política para el uso y conservación sostenible del manglar en Puerto Hualtaco, un trabajo extraordinario, porque recuerden ustedes de que las especies halófitas, aquellas que crecen en ambientes salinos, son de importancia fundamental en el ecosistema costero. La política número 3, que está relacionada del grupo 3, política ambiental para el manejo y conservación de los recursos ambientales amenazados en el refugio de vida silvestre El Zarza, en Zamora, que es de fundamental importancia también para la conservación del corredor biológico que tenemos anexo al Parque Nacional Podocarpus. El grupo número 4, que es el manejo y gestión de los desechos sólidos en los ríos de la ciudad de Loja. Es un tema muy importante, ¿verdad? Y justamente, posiblemente, algunas de las cosas que vayamos el día de hoy a topar en la conferencia, posiblemente les sirva a este grupo, porque aquí interviene directamente la participación ciudadana en este tipo de eventos, ¿no? Y finalmente el grupo número 5, que es el manejo sostenible del recurso suelo en la provincia de Loja. Como ustedes podrán darse cuenta, pues todos los temas son temas holísticos, son temas bastante grandes, y por lo tanto, entonces, asimismo amerita entonces hacer una muy buena presentación, tanto de la visión, la misión, las estrategias, para de esa manera entonces hacer una presentación. Sí. Pero, sí, dígame. Lo que pasa es que el tema del grupo 2 es el tema de nosotros, del grupo 1. Creo que ha habido una confusión. Ah, ya. Entonces, Katy, tal vez en el momento de pasarse, tal vez se equivocó. Entonces, el tema del grupo 2 es el tema del grupo 1 y viceversa, ¿no? Creo que sí. Ya. Entonces con esa enmienda, entonces, por favor, Katy, si podemos modificar aquello. Si me la fineza, Katy, perdone que yo siempre le estoy molestando. No se preocupe. Gracias. Yo también he tenido una equivocación. No, tranquila, no pasa nada. Yo siempre valoro y pondero el esfuerzo que hacen los presidentes. Miren que los presidentes hoy en día cumplen un papel fundamental en apoyo a la docencia. Yo soy tan agradecido de mis estudiantes, presidentes y de todos mismos, ¿no? Pero los presidentes juegan un papel fundamental, ya la de estar molestando nuevamente a Katy para las actas y todas cuestiones de cierre de la asignatura. Entonces, Katy, les ruego por favor que me hiciera llegar entonces aquello para poderlo modificar. Entonces, bien, vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy, y quiero poner una imagen que a mí particularmente me llamó la atención cuando la pude, qué sé yo, obtener, porque me gustaría escuchar el criterio de ustedes respecto a la imagen que les voy a poner relacionada un poco con el tema que vamos a trabajar el día de hoy.
Si ustedes ven esa imagen, miren, ahí tenemos prácticamente tenemos 5 niveles que se están observando. Entonces me gustaría que, por favor, vayan opinando qué ven en el primer nivel, qué ven en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto nivel. Entonces, quisiera que participen entonces un estudiante para que me diga qué es lo que está viendo en cada uno de los niveles. A ver, entonces, tienen la palabra, por favor. ¿Qué están viendo en el primer nivel? A ver. ¿Qué están viendo en la primera imagen que está en la parte superior? ¿Qué están viendo? A ver. ¿Quién me quiere decir, por favor? A ver. Podría ser que en la primera imagen, como dice, la meta es comer, los dos individuos están viendo direcciones diferentes para satisfacer sus necesidades. En este caso es alimentarse. Excelente. ¿Quién intervino? Disculpen, no les puedo reconocer la voz. Abigail. Abigail. Entonces me dicen su nombre, ya los ubico. ¿Quién? Muy bien, Abigail. Excelente, ¿no? Muy bien. Sentidos contrarios, ¿no? Oposiciones, sabes que existen en la vida. Sin embargo, la meta es común. Si no nos alimentamos, morimos, ¿no es cierto? Podemos morir por inanición, por falta de alimento. Segundo nivel, a ver. Segundo nivel, en cambio, alguien que pueda comentar. A ver, alguien que pueda comentar el segundo nivel. Dije, con la idea que dio Abigail, en el segundo nivel ya se ve como que empiezan a darse una competencia tanto el uno como el otro para poder alimentarse. Pero al ver la imagen como que están amarrados y al competir no ceden ni el uno ni el otro y ambos se quedan sin comer, literal. Perfecto. No tienen alcance a los recursos. Lady. Sí, dije. Muy bien, Lady. Muchísimas gracias. Excelente el punto de vista, ¿no? Fíjense, esto es más o menos como en el campo. Yo soy de Calera. En Calera la gente dice, sois como el perro del hortelano. Ni comes ni dejas comer, ¿no es cierto? En la segunda imagen, prácticamente, como comenta Ley, es así, ¿no? Existe una tensión. Es decir, cada cual está tirando para su lado, cada cual está alando para su lado. Y definitivamente no cumplen con el objetivo fundamental que es comer, ¿no es cierto? Es decir, es una competencia infructuosa. Y a veces en la vida nos pasa eso, ¿no? A veces competimos nosotros en el campo profesional, en el campo, no sé, social, o en el campo, no sé, del diario vivir, ¿no? Y a veces competimos por cosas insignificantes, a veces competimos por cosas que definitivamente no tienen cabida en nuestra vida, ¿no es cierto? Tercer nivel. A ver, los hombres, se me están quedando los hombres, ¿ah? Las mujeres siempre son las que son los hombres. En el tercer nivel demuestra la imagen que existe mayor presión, pero que ambos van a llegar a lo mismo, pero, o sea, ni uno ni el otro tampoco no cede para lograr su objetivo. Perfecto. ¿Quién intervino, por favor? Dalton Campoverde. Dalton, gracias, Dalton. Excelente, ¿no? No ceden, ¿no es cierto? Es decir, cada cual quiere tener la razón. Cada cual, como se dice vulgarmente en el argot popular, quiere salirse con la suya, quiere salirse con su capricho, ¿no es cierto? Y eso generalmente pasa en el mundo ocupacional, pasa en el mundo, qué sé yo, profesional, pasa en el día a día, ¿no es cierto? Es decir, cada cual quiere salirse con lo suyo y no quiere ceder posiciones. Entonces, eso definitivamente desde el punto de vista de la participación es totalmente erróneo. Y eso lo estamos viendo casi todos los días, ¿no? Es decir, cada cual quiere participar por su lado, cada cual quiere participar de manera aislada, de manera totalmente unilateral. Y eso definitivamente provoca daño desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de la legislación. Estamos, en cambio, en el cuarto momento. A ver, ¿quién se atreve, en cambio, en el cuarto momento? ¿Qué están viendo? Cuando llega la negociación, Inge. A ver, ¿quién está interviniendo? Intervenimos dos, Inge. Adelante, compañera, siga. Bien, ese caballero. Muy bien. ¿Quién es el que dio la palabra? ¿Quién fue el que dio la palabra? Marlon, gracias. Marlon es un caballero. Muy bien, Marlon. A ver, que se dio la palabra. ¿Quién le dio la palabra? Yuri. Yuri, muy bien, Yuri. Tenga la bondad, Yuri, por favor. Bueno, yo creo que en el cuarto, como se ve, llega a un punto de negociar, como ser el diálogo, cada uno da su pro y su contra para llegar al mismo punto que literalmente es llegar a su alimentación. Perfecto, Yuri. Extraordinario. A ver, Marlon, para que no se me quede con las ganas, soy Marlon. Tenga la bondad, Marlon. Y muchas gracias por ser caballero, ¿ah? ¿La misma imagen, Inge?
Sí, claro, claro. Para que no se quede con la idea, ¿no es cierto? Claro. Uno En sí, el punto de la la idea. negociación, cuando ya los dos se ponen a pensar que en cómo podrían realizar la acción efectivamente, tanto para el uno como para el otro, entonces se ponen a pensar y a llegar a un punto de negociación. Perfecto. Fíjense que en la vida a veces uno lucha por cuestiones infructuosas. ¿Sabes? Yo digo, a veces uno lucha por cuestiones superfluas. Una vez vive, si es en el argot de la vida día a día, a veces uno vive preocupado de que el otro se está preocupando de usted, que ayer vino con la misma camisa, que está con el mismo terno. Oiga, hay cosas tan insignificantes, no se diga en la participación. Es decir, a veces hay gente que realmente está luchando por cuestiones totalmente insignificantes. Y yo creo que lo más importante en la vida es la negociación. Y justamente de eso vamos a hablar, si Diosito así lo permite, en la siguiente asignatura que, si Dios lo permite, pues ojalá me la asigne, no tengo conocimiento también, que tiene que ver un poco con la resolución de conflictos y que es justamente con los chicos en cambio de noveno que vamos a hacer un proceso de dramatización de un conflicto para poder negociar. Fíjense qué interesante aquello. Muy bien, Marlon, muchísimas gracias. Siguiente nivel, quinto nivel. A ver, ¿quién se atreve a hablar del quinto nivel? Quinto nivel. Ya. Yo ahí podría decir que como un ejemplo... César, ¿no? César, ¿no? Sí, ya, cuando la comunidad colabora con las autoridades, por ejemplo, algo así. Ajá. Cuando todos colaboran, todos pueden llegar a un acuerdo, a llegar a algo para beneficiarse todos. Perfecto. En un proceso de negociación juega un papel fundamental los acuerdos comunes, ¿no es cierto? Es decir, ponerse de acuerdo. Oiga, yo creo que lo más difícil en la vida es de que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. Y aún más cuando se trata de gente que toma decisiones políticas. Los políticos generalmente luchan por cuestiones infructuosas, por cuestiones prácticamente que son innecesarias. Gracias, César. Muy bien. Y en la última, alguien que se atreva ya a dar la conclusión final de la última. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera dar el broche final de la última? A ver, ¿quién se atreve? A ver. ¿Alguien? Yo... ¿Alex? ¿Quién está interviniendo? Sí. Alex, tenga la bondad, Alex, por favor. Sí, Alex. Sí, sí. Bueno, creo que después de analizar todas estas imágenes, como podemos ver que ha llegado a un acuerdo entre las dos partes y buscando lo que primero se había planteado cada uno, pero de diferente, digamos, de diferente forma de verlo, pero llegaron a la misma meta que era el comer, pero ya poniéndose de acuerdo y comer bien, como dice. Perfecto, muy bien, Alex. Fíjense el resultado final. En definitiva es el usufructo común, ¿no es cierto? Si los problemas realmente nos complican a todos, si los problemas nos afectan a todos, yo creo que lo más importante es tener una política común, tener una estrategia común. Yo alguna vez escuchaba a un columnista que decía que el Ecuador es un país inmensamente rico. A pesar de todos los problemas de corrupción, de saqueo, miren el país cómo se levanta. Imagínense que todos nos pusiéramos de acuerdo y que todos realmente buscáramos como un objetivo común, en este caso para la imagen literal, como dijo Lady antes, comer bien, ¿no es cierto? Yo creo que todos pudiéramos tener calidad de vida. Fíjense, a pesar de todos los problemas que tenemos a veces en la sociedad, definitivamente cuando logramos primero negociar, logramos colaborar, logramos tener consensos comunes, logramos ceder nuestras posiciones, finalmente nosotros podemos comer bien. Por eso realmente todos los procesos participativos son importantes, porque permiten optimizar los recursos y potenciar las capacidades locales de las comunidades. Fíjense, los recursos son tan escasos, son tan exiguos, son tan limitantes, y a veces todavía cada cual quiere repartirse los recursos. Si logramos optimizar los recursos y logramos potenciar las capacidades locales de las comunidades, yo creo que los procesos participativos van a ser mucho más productivos, ¿no? Fíjense, hoy esta pandemia yo creo que nos deja lecciones aprendidas muy importantes. Hemos logrado descubrir la potencialidad de capacidades que tenemos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, les hablo con toda honestidad, yo era un neófito, era un ignorante en muchas tecnologías, tampoco es que sé mucho, ¿no? Ayer me enseñaron los chicos de noveno ciclo ese fondito que puse, que sinceramente les digo que para ustedes eso debe ser pan comido, ¿no? Para mí definitivamente es una cosa traída de qué sé yo, importantísima, ¿no?
pero nos ha permitido potenciar capacidades locales. Yo creo que si estamos en la capacidad de poder optimizar los recursos y poder potenciar nuestras capacidades, nos vamos a valorar el verdadero sentido que tienen los procesos participativos. Y he entendido los procesos participativos como lo que dijo Jackson, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Jackson en mis clases cuando realmente hablo de aquello, de que definitivamente él decía de que la participación, un proceso es participativo cuando existe voz y voto. Es decir, cuando todos tenemos la capacidad de poder realmente tomar decisiones. Desde esa perspectiva, entonces, en la mañana de hoy, voy a hablar sobre la participación ciudadana y la ciudadanía ambiental. Y vamos a dar algunos lineamientos. A mí siempre me gusta poner la línea base para que mis forestales realmente sepan por qué es de que hay tanta participación ciudadana, por qué se habla tanto de la ciudadanía ambiental, por qué todo el mundo quiere meter cuchara en la cuestión ambiental, en la cuestión de la desertificación, en la cuestión de la biodiversidad, en la cuestión de los incendios forestales que les contaba que hubo la semana pasada en Malacatos y San Pedro de Vilcabamba. Entonces, cuando uno escucha aquello, uno, bueno, puede repetir como loro lo mismo, ¿no? No, pero nosotros somos ingenieros e ingenieras forestales. Por lo tanto, tenemos que tener los fundamentos teóricos. A mí eso me interesa a mis estudiantes, ¿verdad? Que tengan el fundamento teórico del porqué de las cosas. Vamos a ver por qué esto de la participación ciudadana en materia ambiental. Fíjense, yo siempre parto de 1972, es decir, Estocolmo. Estocolmo realmente, ese convenio, esa convención a nivel internacional, yo diría que puso las clarinadas de alerta de que el tema ambiental es un tema de ámbito ciudadano. Es decir, que el tema ambiental es de interés ciudadano. Y lógicamente cada vez se vuelve un tema más recurrente, más relevante en todas y cada una de las sociedades, a diferente nivel. Es decir, no podemos decir solo eso es recurrente o es, qué sé yo, relevante en las sociedades altas o en la sociedad media o en la sociedad baja. Es prácticamente una preocupación ciudadana a nivel planetario, a nivel mundial. Es decir, desde lo macro, lo meso, lo micro, lo local. Es decir, todos, absolutamente todos, estamos pendientes de la temática ambiental. Yo siempre digo que a veces nosotros nos movemos cuando tocan nuestros intereses. Yo me lo pongo como ejemplo, ¿no? Vamos a suponer cuando teníamos la posibilidad de salir a la calle y había las manifestaciones. Yo, por ejemplo, vivo por cerca de San Sebastián. Yo, por ejemplo, digo, si alguna vez yo vi una manifestación en San Sebastián, posiblemente ni me muté, ni siquiera regresar a ver posiblemente, porque no estaban tocando mis intereses. Pero yo digo entre mí, ¿no es cierto? Si hubieran estado tocando los intereses, no sé, por decir algo, de la universidad, o que querían cerrar la universidad, o que nos querían perjudicar tal vez en la jubilación docente, etcétera, etcétera, yo creo que inmediatamente yo también hubiera quedado, hubiera apostado, me hubiera puesto tal vez buzo, a ver qué está pasando. Entonces, en la participación ciudadana, cada vez es de interés, porque a nivel mundial, lamentablemente, la contaminación es a nivel planetario. Y yo diría que eso hasta cierto punto también tiene una cuestión de contrasentido. A pesar de que es lamentable, sin embargo, yo diría que es positivo también. ¿Qué sería, imaginen, si la contaminación ambiental no fuera mundial? Y que solo la contaminación ambiental nos afectara a los países subdesarrollados. Posiblemente los países desarrollados ni siquiera nos regresarían a ver. Pero en buena hora, fíjense, buena hora, que el tema ambiental, la contaminación ambiental, trastoca los límites de la sociedad, trastoca los límites geográficos, es a nivel planetario, y por ello realmente la preocupación también de la ciudadanía, la preocupación de todas y cada una de las personas que habitamos en el planeta Tierra, y esa es la razón por el cual este tema cada vez se vuelve más relevante y más recurrente. Entonces, ¿por qué propiciar la participación ciudadana en materia ambiental? Primero, fíjense, aquí también hay que hacer una diferenciación entre los que son los países del primer mundo o desarrollados y los países subdesarrollados. Yo digo que posiblemente los países desarrollados aprendieron la lección de haber exterminado sus bosques. Y eso les significa de que ellos tengan posiblemente una mayor conciencia ciudadana, una mayor conciencia ambiental. La otra cara de la moneda, en cambio, los países latinoamericanos, del Caribe, de América en definitiva, que somos los que tenemos la mayor cantidad de recursos. Sin embargo, han sido los que más tarde hemos llegado a concientizarnos de la importancia que tiene nuestra biodiversidad. Fíjese esos contrasentidos, ¿no? Por un lado, los países desarrollados que ya no
conscientes desde el punto de vista ciudadano. Y por otro lado, en cambio, los países que en cambio todavía tenemos bosque y que a veces tenemos una escasa participación, una escasa concientización ciudadana en la temática ambiental. Esa es la razón por la cual hoy necesitamos de manera urgente contar con un ciudadano comprometido con la conservación del ambiente. Yo les decía a mis estudiantes de primer ciclo, les digo, yo quiero en ustedes realmente darles una visión general de lo que es la carrera de ingeniería forestal. Pero quisiera realmente tocar en la conciencia de todos y cada uno de ustedes para que se comprometan con la carrera, para que se empoderen con la conservación del ambiente. Yo pienso que eso deberíamos hacer absolutamente todos. Es decir, en materia de participación, en materia realmente de cuidado del ambiente, deberíamos todos, absolutamente todos, contribuir y estar comprometidos, empoderados, ¿no?, con la conservación del ambiente. Algunos realmente dicen que hay que tener una especie de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía dice que es ponerse en los zapatos del otro. Es decir, estar comprometidos todos con la conservación ambiental. ¿Por qué se propicia entonces la participación ambiental? Porque existe una crisis ambiental. Les decía que a nivel mundial, en buena hora, fíjense, es un contrasentido, pero en buena hora que la contaminación es a nivel mundial. Y que esa contaminación cada vez afecta a los recursos naturales. Afecta, qué sé yo, el agua, el suelo, la biodiversidad en general. Y por ello, hoy en día, casi todas las convenciones a nivel internacional en materia ambiental apuntan hacia procesos de desarrollo sustentable. Es decir, a poder afirmar, a poder garantizar la conservación sustentable de los recursos naturales. Y lógicamente, en esa perspectiva de conseguir la sustentabilidad, es de fundamental importancia la participación social. Pero para poder hacer participación social, hay que cumplir con dos aspectos fundamentales. Primero, la participación social tiene que ser de carácter informada. Es decir, tiene que tener una capacitación. Ayer lo escuchaba hablar a este señor, un habitante de la parte de Naranjo, que es de Tachiche, un poquito más arriba, porque conozco un poquito más la calle. Oiga, pero el señor muy bien informado, el señor muy bien educado desde el punto de vista ambiental. Él, por ejemplo, decía, miren, señores, nosotros llamamos el ECU 911 y tardaron más de 3 horas en podernos socorrer, en podernos ayudar. Y hablaba algunas cuestiones técnicas de los incendios forestales, ¿verdad? Hablaba, por ejemplo, dice de la fuente donde se inicia el incendio. Decía, el inicio del incendio fue en tal sitio y consumió tales y tales combustibles. Es decir, en la participación social, para que realmente sea efectiva la participación, tiene que haber información, tiene que haber educación ambiental. Y es fácil darse cuenta, ¿verdad? En cambio, cuando lo hacen de manera como charlatanería, desde el punto de vista político. Inmediatamente después escribió un señor de Vilcabamba y se notaban los tintes políticos, ¿no? Dijo que en cambio ellos habían socorrido inmediatamente al área y que habían estado hasta altas horas de la noche. O sea, fíjense las dos visiones. La una visión desde el punto de vista de la conservación, de ver al ambiente como un espacio vital. Y la otra, en cambio, verlo al ambiente desde afuera, desde manera etaria, de manera un poco interesada. La participación social, para que sea efectiva, realmente para propiciar la participación social, es de fundamental importancia. Primero, entonces, estar bien informados y tener la suficiente educación ambiental para poder tener un proceso de participativo que apoye la sustentabilidad. Pero ¿en qué se sustenta la participación ciudadana? ¿En qué se sustenta la participación del ciudadano ambiental? A nivel mundial se han dado diferentes cumbres internacionales, diferentes resoluciones a nivel internacional, que de alguna manera han venido a sentar las bases para que la ciudadanía pueda participar. Esa es la razón por la cual cada vez existe un auge de la ciudadanía en poder participar. Y algunas cumbres que se han dado a nivel internacional han permitido aquello. Yo diría vuelta que en materia de participación ciudadana, en materia de participación ambiental, un hito fundamental que ha marcado en la historia de la conservación ambiental fue las resoluciones de la Cumbre de la Tierra en el año 1992. Y que justamente partió desde el año 1987 con el informe de la señora Gro Brundtland. Esta noruega que realmente dictó los términos de referencia de lo que iba a ser el desarrollo sustentable. Pero dentro de esos términos de referencia
consideró de manera particular la participación de la ciudadanía. Entonces, una primera cumbre, la cumbre de la Tierra. La estrategia operacional sobre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la estrategia ambiental para América Latina y el Caribe, especialmente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recuerden que esa palabra, pues así la tradujeron, lamentablemente está mal dicho, pero tenemos que decirlo, el PNUMA, las resoluciones de los diferentes foros de ministros de ambiente que se reúnen en diferentes COPs que habíamos señalado en cambio en la clase anterior y que de alguna manera discuten la participación ciudadana y programas de trabajo de mediano y largo plazo de redes regionales que se han ido formando en torno a la participación ciudadana. Desde esa perspectiva, entonces, sentemos las bases para ver, en cambio, qué es la ciudadanía ambiental o la ciudadanía global. Fíjense, hoy en día se dice de que por qué surge realmente la ciudadanía ambiental, la ciudadanía global. Surge porque existe una evolución de la vida de la sociedad. Es decir, existe una necesidad de revalorizar el contexto que tiene el ser humano con la naturaleza. Entonces, es necesario entrar en un ciudadano que venga a construir un nuevo pacto ético, un nuevo pacto social con el ambiente. Es decir, para volver realmente a lo que fueron nuestros inicios, a lo que fueron nuestros principios, la preservación del ambiente, la sobrevivencia de la propia sociedad. No sé si ustedes se acuerdan cuando tal vez estaban en los primeros ciclos, nosotros habíamos visto las etapas del desarrollo humano y cómo han ido incidiendo a lo largo de la civilización, a lo largo de la humanidad. Y decíamos que en la época primitiva, por ejemplo, había un equilibrio entre el ecosistema y las actividades humanas. Y que luego realmente se fueron quebrando ese tipo de equilibrio. Y que el punto de quiebre, el punto de inflexión fue la revolución industrial. Entonces, el ciudadano ambiental de alguna manera vuelve sus ojos hacia la naturaleza. Vuelve a tener un nuevo pacto social con el ambiente para contribuir a preservarlo, pero sobre todo para poder garantizar la calidad y la cantidad de vida de las personas. Entonces, fíjense, el ciudadano ambiental global, entonces, es un ciudadano con nuevas perspectivas, con nuevas responsabilidades, con nuevos retos de poder conservar la sociedad y el planeta. Entonces, estamos dando algunos lineamientos, algunas fundamentaciones de lo que constituye el ciudadano ambiental. Hemos regresado. El ciudadano ambiental global, por lo tanto, no es alguien que solo tiene derechos, sino que también se compromete con las responsabilidades que tiene cada persona. Es decir, para poder participar en igualdad de condiciones. Fíjense entonces, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, así como tenemos derechos, así como tenemos realmente beneficios, también tenemos obligaciones con cumplir. El ciudadano ambiental global tiene derechos y tiene responsabilidades para poder realmente participar en igualdad de condiciones. Fue la razón por la cual decimos que hoy en día ya no somos ciudadanos de una determinada localidad, de una determinada circunscripción geográfica. Somos ciudadanos ambientales globales. ¿Y por qué somos ciudadanos ambientales globales? Porque la contaminación es mundial, porque la preocupación es mundial. Entonces, eso nos vincula a tener nuevas obligaciones éticas con la sociedad y con la conservación de los recursos naturales. Esa es la razón por la cual yo decía que incluso ahorita hay una visión que habla de la inversión. Es decir, tratar de invertir el presente para volver nuevamente, fíjense, al pasado y poder realmente tener una mayor convivencia ética con los recursos naturales. ¿Qué más decimos que es el ciudadano ambiental global? Generalmente significa tener mejor conocimiento del ambiente. Decíamos que tiene que ser capacitado, debe tener una educación ambiental, debe responsabilizarse también de manera individual y de manera colectiva con sus actos. Este señor del incendio forestal que denunciaba ayer decía, por ejemplo, de que está comprobado de que la persona que produce todos los años ese incendio es un pirómano. Fíjese, el tipo tenía preparación. Los pirómanos son aquellos incendiarios que producen fuego por placer. Es decir, ellos se divierten quemando. Por lo tanto, entonces, el ciudadano ambiental global no solo tiene derechos, tiene responsabilidades a nivel individual y a nivel colectivo. Está comprometido con el cambio profundo de mentalidad sobre lo que realmente constituye el ambiente. Yo siempre digo que el ambiente se lo puede ver desde dos perspectivas.
Se lo puede ver al ambiente como una mercancía. Es decir, cuando lo ve generalmente el político para solo extraerle los recursos, para solo esquilmarle los recursos. Pero en cambio, en la otra visión, que ve el ambiente como un sistema de producción, pero desde el punto de vista vital. Es decir, lo está viendo al ambiente como un espacio vital, donde se desarrolla la vida. El ciudadano ambiental global es comprometido, tiene una mentalidad de ver al ambiente como un espacio vital donde se desarrolla la vida. Por lo tanto, veamos en cambio qué es el ciudadano ambiental global. Decimos entonces que para ser ciudadano ambiental global, primero tenemos que ser crítico, autocrítico, consciente y propositivo. Es decir, estar consciente de exigir mis derechos ambientales, pero también tener la responsabilidad de poder ejercer mi responsabilidad ambiental. Yo siempre digo que a veces es muy fácil criticar, ¿verdad? Cuando uno critica es muy fácil destruir, pero es importante también uno ser crítico, ser autocrítico de uno mismo también, ser consciente, pero sobre todo ser propositivo. Yo esto lo aprendí cuando era decano en la facultad. Alguna vez un amigo me dijo, era complicado hacer reuniones en la facultad, ¿verdad? Todos criticaban, todos destruían, y a veces uno como autoridad pues tiene que escucharlos a todos, ¿no? Y alguna vez un amigo me dijo, mira, Víctor Hugo, dijo, una forma de poder realmente determinar si una persona es crítica y propositiva es cuando le dices, mira, sabes que yo respeto como el que más tu criterio, pero quisiera escuchar tu propuesta. Es decir, con la protesta, la propuesta, nos decía un docente. Es de fundamental importancia que el ciudadano ambiental global tenga un patrón ético basado en el humanismo, basado en la creación de una nueva sociedad en donde realmente volvamos a nuestros orígenes, a esa armonía que existía en las primeras comunidades primitivas, en donde prácticamente existía una relación armónica, armoniosa entre sociedad y naturaleza, entre humanidad y naturaleza, entre humanidad y ambiente. Entonces, cuando logremos entender aquello, definitivamente estaremos ejerciendo los derechos de un ciudadano ambiental global. Pero ¿cómo se cumple ese marco ético? ¿Cómo se cumple ese marco global? Fíjense que la cuestión ética ahorita está de moda, está en vigencia. Pero hay mucha gente que dice, oye, no porque tú escuchas una cuestión ética, quiere decir que tú ya eres ético. Yo, por ejemplo, alguna vez poquito discrepaba con aquel currículo que generalmente creo que los chicos de la nueva planificación curricular, ustedes ya no, se decía que se tenían que incluir, por ejemplo, ética y valores. Y que la ética tenía que enseñarla a un profesor. Yo les decía alguna vez, les hacía notar a los compañeros docentes, decía, ¿qué tal si el profesor de ética es el que llega atrasado? El profesor de ética es el que no cumple con el sílabo, el que no cumple con la planificación académica. ¿De qué ética estamos hablando? Entonces, para poder realmente tener un marco ético, primero en materia de participación ciudadana, es de fundamental importancia trazarse una visión. Y aquí para que puedan entonces redactar la visión de su política. Decíamos que la visión realmente forma parte de la planificación estratégica y es ver realmente una imagen de futuro. Es decir, posesionado yo en el presente, me imagino cómo es mi organización, cómo es la persona, cómo es la institución, cómo es el ser humano. Entonces la visión hay que redactarla. Por ejemplo, dice, la universidad o la carrera de ingeniería forestal es una unidad acreditada, evaluada, que forma profesionales. Uno se puede preguntar, la carrera está evaluada. No sé si alguien, no sé si José alguna vez me preguntó, no sé quién me preguntó y me dijo, ingeniero, la carrera ya está evaluada. No está evaluada. Pero en la visión dice eso. La visión dice, la carrera es una carrera evaluada y acreditada. Es decir, en la visión se marca el futuro desde el punto de vista del presente. Yo me imagino cómo la veo ya a mi institución. ¿Qué es en cambio la misión desde el punto de vista del marco ético del ciudadano, de la participación ciudadana? La razón de ser que tiene cada institución. Es decir, por ejemplo, la razón de ser de la universidad, ¿cuál es? Formar recursos humanos éticos, profesionales, capacitados, técnica, científica, humanísticamente. Si a mí me dicen cuál es la razón de ser de un banco, la razón de ser de un banco pues es propiciar la cuestión financiera. Es decir, la razón de ser tiene que ver con lo que constituye esa institución. A eso le llamamos la misión. Entonces, en la misión redactamos la razón de ser que tiene la organización social. Pero lógicamente, no sé si ustedes han escuchado, yo por ejemplo digo, mi filosofía de vida es planificación y orden. Eso les digo siempre en el encuadre. Mi filosofía de vida es planificación y orden.
¿Qué es la filosofía? Es la congruencia, es la sinergia que se establece entre lo que yo pretendo ser y lo que soy. Es decir, la visión versus la misión. Esa congruencia, esa combinación que se establece, decimos que es la filosofía. Los principios básicos y valores determinan el compromiso que debe existir. Es decir, el compromiso por esa participación ciudadana que permita realmente conservar los recursos naturales. Y lógicamente la formulación de políticas públicas efectivas, en donde logren engranaje entre la sociedad civil y los gobiernos, para de esa manera lograr el desarrollo sustentable. De nada sirve, miren, que los gobiernos hagan políticas ambientales si no logran la participación ciudadana. O al contrario, de nada sirve que la ciudadanía o la sociedad civil haga políticas si no tiene respuesta desde el Estado. Las políticas públicas funcionan cuando existe una sinergia, cuando existe una coherencia, una cohesión entre el gobierno y la sociedad civil. Y de esa manera podemos alcanzar el desarrollo sustentable. Veamos entonces, desde esa perspectiva, la filosofía de trabajo. Fíjense, yo les decía que para mí mi filosofía de trabajo es planificación y orden. La filosofía de trabajo que tiene la universidad es una filosofía basada en el respeto, basada realmente en el pensamiento universal, porque universidad viene de universalidad del pensamiento, es decir, en el respeto de los pensamientos que todos pueden ejercer. ¿Cuál es la filosofía de trabajo? No sé, de una institución. Es decir, en la filosofía de trabajo, desde el punto de vista del marco ético de la participación ciudadana, para que esa participación ciudadana sea efectiva, es de fundamentar el respeto por el otro, el respeto por la otra persona. Es decir, ponerse en los zapatos de los demás y no solo ponérselos, sino caminar y realmente ver cuál es la realidad que tiene cada persona. Entonces, fíjense, dentro del marco ético es de fundamental importancia el respeto por el otro. En la imagen introductoria que poníamos, ¿no es cierto? Decíamos que si no existe diálogo, si no existe realmente un ponerse de acuerdo, definitivamente no va a haber un respeto por el otro. La otra cuestión fundamental, el respeto a la diversidad y a la diferencia. Fíjense que la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, plantea de que el Ecuador es un país multiétnico, multicultural, multidiverso, ¿no? Multisocial. Es decir, en donde estamos coexistiendo diferentes pueblos, diferentes sociedades, diferentes culturas. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es el respeto a la diversidad y a la diferencia. Porque cada uno desde su perspectiva, desde su experticia, ve a la naturaleza con su ojo, con su lente, con su prisma, que es de fundamental importancia. Por lo tanto, entonces, se trata con la participación ciudadana un cambio profundo de mentalidad, de los conceptos, de los valores y de las actitudes. Es decir, la participación ciudadana es de fundamental importancia que revalorice los conceptos, que valore las actitudes, que valore los saberes ancestrales, que valore la cultura. Eso es de fundamental importancia. Hoy en día, por todos los medios digitales, por todos los medios audiovisuales, por todos realmente los instrumentos legales, se plantea el respeto a los valores, el respeto a los saberes ancestrales. Realmente tratar de racionalizar una relación centrada en el ser, en la persona. Fíjense, yo siempre digo que la pirámide del crecimiento humano se sustenta en la base en el ser. Luego está el estar y luego está el tener. El ser es fundamental. Cuando yo comienzo a entender a las personas, cuando yo comienzo a entender a los seres humanos, y en todo proceso, ¿verdad? En todo proceso dialéctico. Dialéctico quiere decir dos. Por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso dialéctico. El docente, para poder trabajar, debe conocer a su estudiante, debe estar centrado en el ser de la persona, qué problema tiene. Igual cosa el estudiante, es decir, la filosofía de trabajo en la participación ciudadana es de fundamental importancia estar centrada en el ser. Es muy diferente ser hombre que ser mujer. Es muy diferente ser mujer citadina que ser mujer campesina. Es muy diferente ser mujer campesina que ser mujer campesina e indígena. Fíjense, entonces es de fundamental importancia para poder tener una filosofía de trabajo el respeto centrado en el ser. La búsqueda por todos los medios de la calidad de vida, pero con equidad y participación. Equidad, decíamos, darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus méritos, en función de sus merecimientos. Y la participación debe ser participativa. Como decía Jackson, que todas las personas, que todos
los involucrados tengan la capacidad de poder tener voz y voto, de poder decidir. Y lógicamente, para poder trabajar dentro de un marco ético, con una filosofía de trabajo, es de fundamental importancia reconocer mis orígenes, reconocer mi pasado, reconocer realmente quién soy como persona. Yo creo que lo más triste que puede pasar en una sociedad es de que la sociedad olvide su historia, olvide su pasado. Igual cosa en las personas. Realmente, pero que se pueda posesionar en el presente, que se pueda fortalecer en el presente para poderse proyectar en el futuro. No podemos quedarnos anclados tampoco en el pasado, como tampoco podemos quedarnos arraigados en el presente. Tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Vi también una frase hermosa que publicaron en estos días en el WhatsApp que dice que solo hay 2 días que no existen, el ayer y el mañana. El presente hay que tratar de poner las bases para proyectarnos hacia el futuro. Por lo tanto, ¿cuál es el sustento legal a nivel internacional para lograr la participación ciudadana? Primero, la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, ahí prácticamente se determina que es de fundamental importancia la participación de los seres humanos. La Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989, el principio 10 de la Convención de Río, relacionada sobre el ambiente y el desarrollo sustentable del año 1992, el Convenio Marco sobre Cambio Climático 1992, algunas decisiones relacionadas con los recursos genéticos de la Comunidad Andina de Naciones 1994 y otros instrumentos de carácter legal que se han ido dictando en las diferentes convenciones internacionales y que han propiciado la participación ciudadana. Ahora veamos en el Ecuador. En el Ecuador, ¿cuál es el sustento legal que garantiza la participación ciudadana? Lógicamente, la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, el Código Orgánico del Ambiente, que repite también lo que manifiesta la Constitución Madre, la Ley Madre, que es la Constitución Política, la Ley de Descentralización y Participación Social, leyes orgánicas del COTAD, que realmente rigen la vida política de los gobiernos seccionales autónomos. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Yo le decía a ustedes que no es ningún favor que a usted le hagan cuando usted pide una información. Hay una ley en el Ecuador y es orgánica. Decíamos que las leyes orgánicas están por arriba de las leyes ordinarias. Entonces, es una obligación de las autoridades, de las entidades, de los funcionarios, realmente poder tener acceso a la información a las personas que realmente la requieran. El reglamento ambiental sobre actividades hidrocarburíferas, el SUMA, decíamos que el SUMA es el Sistema Único de Manejo Ambiental, en el libro sexto que habla de calidad ambiental, en los artículos tanto del título 1, 13, 18, 19 y 20. El TULSMA, que es el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su libro sexto de calidad ambiental. Entonces, miren, en el Ecuador tenemos jurisprudencia. Eso es lo que los abogados llaman jurisprudencia. Es decir, tenemos antecedentes, sustentos de carácter legal que permiten la participación ciudadana. Esa es la razón por la cual cada vez en el Ecuador existe mayor participación ciudadana. Lo que pasa que a veces nosotros somos alcanfores, es decir, nos desvanecemos muy rapidito. Prácticamente somos como las burbujitas del champán, se pierden rápido, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién se estableció la ley del COTAD, por ejemplo, se declaró la silla vacía, que era realmente la silla en la cual se podía sentar cualquier elemento, cualquier persona de la sociedad civil y a ejercer su derecho con voz y voto, en este caso, por ejemplo, en las reuniones del Cabildo. Yo me acuerdo que por algunas oportunidades aquí en Loja, a nivel nacional, muchas personas que son contestatarias, que realmente son verdaderos líderes de participación ciudadana, participaron en aquello. Sin embargo, eso se fue desvaneciendo. Yo me acuerdo que en Saraguro, por ejemplo, el alcalde que había en ese tiempo, hacía, por ejemplo, la socialización de los presupuestos participativos para que las comunidades decidan cómo gastarlos. No sé si eso todavía se siga manteniendo, pero definitivamente ese tipo de cuestiones están planteadas dentro del sustento legal. Veamos entonces la Constitución. Veamos en lo que tiene que ver con, en el título 4, habla sobre la participación y organización del poder, fíjense, del poder. En el capítulo primero habla de la participación democrática y en la sección primera habla de los principios de participación. ¿Qué dice el artículo 95? Dice, las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica, ¿verdad? No de cualquier manera, de manera protagónica, es decir, siendo actores en la toma de decisiones y que por lo tanto se construye el poder ciudadano. Fíjense, el poder ciudadano. Es decir,
decir, el artículo 95 le está dando poder a la ciudadanía. Y lógicamente dice poder desde el punto de vista de igualdad, de autonomía, de liberación pública, respeto a la participación de la ciudadanía en todos los asuntos y realmente el derecho de poderlos ejercer de forma directa, de forma comunitaria, de forma representativa. Entonces, fíjese, este artículo 95 es el que le viene a dar el poder ciudadano a la participación ciudadana, a la participación social. Y dice con respeto, realmente respetando las diferencias. Recuerden ustedes que en las comunidades nadie somos iguales, todos somos diferentes por la cultura, por la religión, por la cuestión política, por la cuestión étnica, por la cuestión cultural, por la cuestión etaria, todos somos diferentes. El artículo dice que en definitiva debemos respetar nuestras diferencias. Yo siempre digo que en materia de género nuestras diferencias no pueden hacernos jamás desiguales, ¿verdad? Nuestras diferencias no pueden hacernos desiguales. Fíjense esta palabra semánticamente, diferencia y desigual no es lo mismo. Fíjense. La diferencia realmente es cuando yo veo los dedos de mi mano, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Pero la desigualdad es uno arriba, otro abajo. Es decir, el artículo 95 le da el poder ciudadano para que en base al respeto a las diferencias puedan participar los ciudadanos haciendo efectivos sus derechos de manera protagónica. Es decir, no de cualquier manera. En el artículo 95 se sustenta, realmente se dicta el sustento de la participación ciudadana. Veamos en otro cuerpo legal, en el Código Orgánico del Ambiente, que está relacionado con nosotros. Recuerden ustedes que el Código Orgánico del Ambiente fue establecido en el año 2017. Y este código, como habíamos señalado en la clase anterior, pues tiene 336 artículos y vino prácticamente a reemplazar, ¿no es cierto?, a muchas leyes de carácter forestal, a muchas leyes de carácter ambiental, y en este código orgánico, verán, orgánico, es decir, superior a cualquier ley, entonces prácticamente se vinieron a incorporar todas las leyes que estaban íntimamente relacionadas con la conservación ambiental. Por ejemplo, derogó la ley forestal, derogó la ley de gestión ambiental y un conjunto de cuerpos legales que en este momento están aglutinados dentro del código. ¿Qué dice el artículo 8? Dice generalmente el artículo 8, responsabilidades del Estado. Sin perjuicio de las otras establecidas por la Constitución y la ley, las responsabilidades ambientales del Estado son, solo copié los numerales que les puede servir a ustedes. Numeral 7, garantizar que las decisiones que afecten al ambiente sean consultadas a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente de conformidad con la Constitución y la ley. Fíjense, los abogados dicen que es de fundamental importancia analizar esta partecita, ¿verdad?, que dice en la primera parte del artículo. Dice, sin perjuicio de las otras establecidas. Quiere decir que a más de las establecidas en la Constitución y la ley, entonces en el numeral 7 dice que todas las decisiones que en definitiva puedan poner en peligro el ambiente deben ser consultadas de manera informada a la comunidad. Eso significa entonces que no nos están haciendo ningún favor los consultores, ¿verdad?, cuando de repente llegan a hacer la socialización de un estudio de impacto ambiental por la construcción de una vía, por la construcción de un canal de riego, por la construcción de una infraestructura, qué sé yo, de grandes dimensiones, o por la construcción de una urbanización, por último, ¿no es cierto? No es ningún favor que nos están haciendo, están obligados por la ley. Clarito dice la Constitución, la ley, y también lo remarca el Código Orgánico Ambiental. Es decir, la participación ciudadana es de fundamental importancia en toda obra que afecte prácticamente su existencia, que afecte su convivir a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunitario. Entonces, fíjense lo que dice el artículo 8. Veamos, en cambio, qué nos dice el artículo 10. El artículo 10, ¿qué dice? Dice de la responsabilidad ambiental. Fíjense, de la responsabilidad ambiental. Dice el Estado, ¿verdad? ¿Para quién es nomás la responsabilidad ambiental? El Estado, las personas naturales. ¿Quiénes eran las personas naturales? Aquellas que no tenemos jurisprudencia, es decir, aquellas que no tenemos o que no estamos regidas por un reglamento, por un estatuto, por una ordenanza. Las personas naturales somos nosotros, ¿cierto? Las personas jurídicas, en cambio, aquellas que sí están reguladas, qué sé yo, por un cuerpo legal, sea un normativo, sea un instructivo, sea un código orgánico, etcétera, etcétera. Dice entonces el Estado, las personas naturales, nosotros, las personas jurídicas, así como también las comunas, comunidades, pueblos
pueblos y nacionalidades. ¿Por qué habla de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades? Porque también habíamos señalado de que hay el respeto a la diferencia. Y decíamos que la Constitución en sus primeros artículos declara al Ecuador como un país multicultural, multiétnico, multidiverso, en donde coexistimos diferentes pueblos, diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Entonces, nadie está exento, ¿verdad? Nadie tiene corona. Es decir, ni el Estado, ni las personas naturales, ni las personas jurídicas, ni las comunidades, ni los pueblos ancestrales, nadie. Dice, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado de conformidad con las normas y principios ambientales establecidos en este código. Este señor que hablaba el día de ayer del incendio forestal de El Naranjo, en el límite entre la parroquia Malacate y San Pedro de Vilcabamba, él decía que las autoridades en materia ambiental deberían encargarse de establecer responsabilidades. Porque él decía que esto ya es recurrente. Esto es algo que se viene produciendo todos los años. Dice, incluso nosotros ya estamos preparados. Todos los años se producen en el mes de agosto los incendios forestales. Y nosotros como forestales, recuerdo que yo sí les di a ustedes incendios forestales, y se acuerdan que decíamos que cuando se produce un incendio forestal es de fundamental importancia realmente definir dos aspectos fundamentales desde el punto de vista técnico. Primero, la época de peligro y segundo, la zona de peligro. Decíamos que la época de peligro está determinada por cuestiones de carácter antrópico y por cuestiones de carácter abiótico. Antrópico, actividades humanas. Son las actividades en las cuales más se cultiva, más se prepara el suelo para sembrar la chacra, sembrar el maíz. Y desde el punto de vista abiótico, es la época en la cual existen las temperaturas extremas, mayor velocidad del viento, baja humedad relativa. Desde el punto de vista ambiental, las condiciones propicias para que se presente un incendio forestal. Y desde el punto de vista, en cambio, de la zona de peligro, decíamos son aquellas zonas en donde están realmente expuestas a mayor cantidad de incendios forestales. El señor, claro, no lo decía ayer con esos términos, época y zona de peligro, pero él hablaba, decía, los incendios en el mes de agosto son recurrentes, porque justamente son cuando los campesinos aprovechan para poder quemar el combustible que realmente está disponible. Disponible aquel que puede quemar, que está en la capacidad de poder arder o de poderse quemar. Y que realmente aprovechan para poder quemar. Pero él también decía que hay otro tipo de incendiarios, que en cambio son los pirómanos, que son aquellos que realmente disfrutan con el fuego y que realmente se ven ellos, qué sé yo, congraciados cuando ven que se está quemando la naturaleza. Entonces, él decía que en este caso las autoridades que tienen competencia en materia ambiental deberían encargarse estrictamente de poder velar por las obligaciones jurídicas para quienes realmente cometan este tipo de daños. Y miren, aquí lo dice el artículo 10 del Código Orgánico, o sea, no hay dónde perderse. Dice que la responsabilidad ambiental en definitiva es de todos, absolutamente de todos. A la cabeza el Estado. Y de ahí para abajo todos los que estamos en la pirámide de Kelsen, ¿no? Desde las personas naturales, las personas jurídicas, las comunas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, todos tienen la obligación jurídica de responder por los daños en materia de impactos ambientales. Y se acuerdan ustedes, en cambio, en la clase que habíamos estudiado la semana anterior, decíamos que incluso aparte de lo que establecen las responsabilidades desde el punto de vista administrativo en materia ambiental, decíamos que eso no lo coarta de la posibilidad de que pueda ser sancionado a través de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal de 2014, COIP, ¿no? Que en cambio establece penas de carácter punitivo. Es decir, ya se convierte en un delito el impacto ambiental. Entonces, fíjense, por un lado, van las sanciones de carácter administrativas, sanciones que pueden ser de carácter, no sé, pecuniarias, no sé, sanciones que pueden ser de carácter de resarcir, no sé, a la comunidad, ¿no es cierto? Carácter que tienen incluso desde el punto de vista de indemnización. Recuerden que decíamos que decía el Código Orgánico Integral Penal en unos artículos, decía que en materia ambiental los delitos son imprescriptibles. ¿Quién se acuerda qué quería decir imprescriptible? ¿Qué quería decir imprescriptible? A ver, ¿quién ya se acuerda qué quería decir? Decía de que los daños ambientales son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptible? A ver, alguien que me ayude con la palabrita imprescriptible. A ver, ¿se me fueron?
No creo que no estén ahí. Calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve. A ver, ¿quién me... A ver. Dije no era que no podía, o sea, que no podía perder validez. Alison, ¿no es cierto? Alison. Sí. Sí, Alison, muy bien. Es decir, que nunca va a caducar, ¿cierto? La pena nunca va a caducar. Así usted se corra, así se refugie en otra parte, en otra comunidad, o se vaya del país por último, ¿no? Algún rato la pena le pueden aplicar de carácter punitivo, de carácter penal. Fíjense, y ese tipo de cositas, chicos y chicas, hay que tratar un poquito de conversar con la familia, ¿verdad? Yo siempre digo que a veces nosotros podemos hacer mucho en materia ambiental, en materia de concientización, en materia realmente de que educación ambiental. Yo les digo a mis estudiantes de primer ciclo, como ellos están recién entrados todavía, les digo, yo no aspiro que ustedes vayan a cambiar el mundo. Hay chicos de diferentes localidades, de toda la provincia de Loja y de la provincia de Loro también, de la provincia de Zamora Chinchipe, como es lógico siempre que vienen acá estudiantes. Y yo les digo a ellos, digo, yo no aspiro que ustedes cambien el mundo. Yo no aspiro que ustedes vayan y reforesten toda su localidad. No, que logremos concientizar a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno social, a nuestra familia, en definitiva, a nuestro hogar. Fíjense, por ejemplo, yo les contaba a ustedes que en alguna oportunidad, cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, se produjo un incendio grandísimo, verán, en Celica. En Celica, un incendio muy grande, que quemó una gran cantidad de extensión. Fíjense, y el señor que quemó, una persona totalmente pobre, ¿no? Sí, un señor que prácticamente pues decía, y es que usted es hábil, ingeniero, dice que esto ha sido grave, que esto ha tenido pena. Lamentablemente, en materia legal, ustedes conocen esa máxima que dice que el desconocimiento de la ley no lo libra, no lo exime a ustedes responsabilidad. Fíjense al señor luego que interviene, como ya prácticamente comienza a funcionar un proceso administrativo, ya cuando se viene un juicio, entonces vienen los asuntos de carácter legal, ¿no? Entonces el señor prácticamente decía que no tenía dinero. ¿Cómo puede hacerse pago el Estado? A través de lo que generalmente se dice las incautaciones, ¿no? Es decir, usted debe tener terrenos, puede tener casas, ¿cierto? Puede tener propiedades. Es decir, fíjense, ahí intervienen ya incluso otras instancias del Estado. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado. El municipio. El municipio, por ejemplo, puede dictar lo que se conoce, no sé si han oído, las vías coactivas. ¿Qué es una coactiva, verdad? Vamos a ver, por ejemplo, usted no paga el agua o no paga, no sé, los impuestos prediales en el municipio. ¿Qué es una vía de carácter coactiva? Quiere decir que a usted, vamos a poner, no pagó 30 años su finca que tenía que pagar normalmente al municipio. Le pueden declarar una acción coactiva mediante el cual le rematan la finca y posiblemente la finca ni le alcance para pagar. Entonces decíamos al señor, mire señora, a usted le van a rematar su finca, pero ¿cómo? A través de la Contraloría, a través del municipio, a través del ministerio. Entonces, es de fundamental importancia, chicos y chicas, que no hagamos mucho. O sea, no quiero, como yo les dije a ustedes en el encuadre, no quiero sacarlos de expertos, no quiero sacarlos de abogados, ni yo sé, ni los mismos abogados ustedes saben, pero sí quiero sacarlos con mucho sentido común. Es decir, que contribuyamos a concienciar a las personas, y lo que tenemos más cerca, ¿no? A nuestra familia, a nuestro hogar. Fíjense el peligro que se puede venir para este señor que quemó en San Pedro, si realmente lo llegan a identificar. El problema que puede ser para este señor, para su familia. Imagínense todavía por los problemas por los cuales ya estamos pasados. Entonces ahí es cuando vienen a decir, palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? Tras cuernos, palos. Entonces, chicos, por favor, ayudemos a tener un efecto multiplicador de lo que dicen este tipo de, en este caso, cuerpos legales. Veamos en materia de educación ambiental, ¿qué dice el COA? Y esto les puede servir a los compañeros que están trabajando la política desde esa naturaleza. Fíjense lo que dice el artículo 16, ¿no?, del COA, vigente desde el año 2017. Dice de la educación ambiental. ¿Qué habla de la educación ambiental? La educación ambiental promoverá la concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, de competencias, de valores, de deberes, de derechos y conductas en la población para proteger la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Analicemos un poquito lo que tiene que ver con el artículo. La primera parte. Fíjense, dice que entonces en materia de educación ambiental, la educación ambiental busca la concienciación. Decíamos que para que pueda existir una participación social, una participación ciudadana consciente, ¿no?, tiene que estar capacitada y tiene que estar educada.
Entonces, la educación ambiental dice que debe promover la concienciación. Yo les decía a ustedes que hay un contrasentido entre los países desarrollados y subdesarrollados. Los países subdesarrollados ya lo perdieron todo su bosque. Y posiblemente sea un efecto de conciencia, de querer lavar su conciencia, que nos exigen a los países subdesarrollados que en cambio sí tenemos que los cuidemos. Es decir, hay un contrasentido. De mañana estaba escuchando aquí un mensaje hermoso que habían puesto en el internet que decían que realmente que uno valora cuando ya se pierde. No, dice que no es así. Dice que uno todo el tiempo sabía que eso tenía valor. Lo que pasa es que uno no se daba el tiempo para poderlo valorar. Se llama ese dicho que dice, solo lo que cuando se pierde se valora. No, todo el tiempo uno sabe que eso tiene valor. Entonces, miren, la educación ambiental va de la mano de la concienciación. Es decir, tratar de concienciar a las personas, a los seres humanos. Y yo los invito a que empecemos por la familia, ¿no? Fíjense, contarles a sus familiares. Yo conozco a algunos compañeros y compañeras acá en el curso, sé que son del campo, al igual que mi persona, ¿no? Y que realmente a veces uno en el campo no conoce este tipo de cosas, ¿no? Importante realmente hacer un efecto multiplicador, porque el efecto multiplicador tiene efecto cuando realmente a su vez te le cuenta a su hermano, a su hermana, a su papacito, a su mamacita, y a su mamacita lo cuenta a otro, y ella a su vez cuenta a otro, y se vuelve un efecto multiplicador. Entonces la educación ambiental primero va de la mano de la concienciación, es decir, concienciarnos nosotros, interiorizarnos nosotros, y nosotros como forestales, lógicamente tenemos que estar bien concientizados. Yo les digo a ustedes, no quiero que salgan de abogados, no quiero que salgan de peritos en materia de legislación ambiental, pero sí quiero que salgan concienciados, con buen sentido común. Porque la concienciación va de la mano del aprendizaje, de la enseñanza. Y enseñar, ¿qué nomás? Conocimientos, competencias, valores, deberes, derechos, conductas en la población. Y miren, siempre plantea dos cuestiones fundamentales. Y estas dos cuestiones fundamentales, si ustedes se acuerdan a lo largo de todo el barrido que he ido haciendo a lo largo de la asignatura, están directamente relacionados con lo que han planteado casi todas las convenciones de carácter ambiental. Primero, la conservación del ambiente, ¿no? Es decir, la conservación ambiental, la conservación de ese ambiente vital, de ese lugar donde coexistimos hombres y mujeres, ¿no? Es decir, se preocupa por el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Se acuerdan que decíamos de que la Convención de Diversidad Biológica planteaba tres objetivos: el conservar, el usar y el distribuir los recursos? Y lógicamente se encarga de poder sostener, de poder asegurar que el desarrollo sustentable se siga manteniendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, no es cualquier educación ambiental. Algunos realmente dicen, la solución está, pongamos educación ambiental en los colegios, pongamos educación ambiental en las escuelas. Si eso fuera la solución, todos habláramos inglés, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo recibí la escuela en Malacate, en tiempo no había inglés, ¿no? En el colegio nos empezaron a dar inglés, creo que nos daban inglés todos los años, 2 horas de inglés. Nadie aprendemos a hablar inglés. Hoy los niños desde el jardín de infantes prácticamente ya tienen la asignatura de inglés y no saben inglés, ¿no es cierto? Solo realmente llegan a aprender aquellos que realmente se dedican a estudiar de manera particular. Entonces la solución tampoco es, como plantean muchos, por ejemplo, de poner, no sé, educación ambiental en las escuelas o de poner educación ambiental en los colegios. Va de la mano de la concienciación. Es decir, es importante que en materia de participación ciudadana, el ciudadano ambiental global sea un ciudadano consciente, sea un ciudadano realmente que valora los recursos naturales. Y el mismo artículo, el artículo 16, plantea más adelante de que se haga un eje transversal de las estrategias, programas y planes de los diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal. Aquí es cuando prácticamente la vienen a embarrar totalmente, ¿no? Estaba bien al principio, pero cuando ya lo ponen como una obligatoriedad, cuando generalmente a usted le quieren hacer entrar las cosas por la fuerza, definitivamente las cosas no funcionan. Y dicen todos los niveles, en todas las modalidades, sean formales, no formales. Está hablando entonces, qué sé yo, de la escolaridad. Es decir, qué sé yo, alguien que sigue por el año lectivo normal que se emite en el Estado. O aquel que hace educación a distancia, o aquel que hace educación, no sé, en este caso ya virtual, miren cómo se va a quedar toda esta modalidad. Y dice que debe ser un eje transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que prácticamente cruce todo el sistema educativo. Yo les contaba a ustedes de que algunas de estas colegas ingenieras forestales mujeres planteaban de que les había tocado trabajar en educación ambiental. Incluso una de ellas decía que es
consultora en educación ambiental. Y decía, compañeras, ingenieros, me decía a mí me tocó aprender por mi cuenta educación ambiental. A mí no me dieron educación ambiental. Pero sobre todo me ha tocado concienciar a la gente de la importancia que tiene la educación ambiental. Yo creo que eso nosotros sí podemos hacer. Y no necesariamente que sea un eje transversal. Prácticamente yo en una conversación citadina, cotidiana, con mi familia, yo puedo estar transmitiendo valores. Puedo estar transmitiendo conductas, deberes en la población, en la familia, de que realmente la educación ambiental es de fundamental importancia en la participación ciudadana. Una participación ciudadana que no es consciente, una participación ciudadana que no es educada, definitivamente va a ser como el animalito que veíamos en la imagen, que cada cual va a tirar por su lado. Cada cual va a querer comer de manera separada y no van a querer comer bien, como decíamos en la última imagen. Es decir, van a practicar lo que yo les decía como el perro del hortelano, ¿no es cierto? Ni comen ni dejan comer. ¿Por qué? Porque no están concientizados, no están educados. Porque ellos deberían saber que la contaminación es mundial. Y si la contaminación es mundial, nos afecta a todos. No solo le afecta, qué sé yo, a fulano de tal porque no tiene recursos, o a fulano de tal porque tiene recursos, o a fulano de tal porque tiene su hijo o su hija estudiando ingeniería ambiental o ingeniería forestal. Y como está estudiando ingeniería forestal, pues a nosotros ya no nos va a llegar el cambio climático, no nos va a llegar, qué sé yo, la destrucción de la capa de ozono. Debemos entender, entonces, primero, que para poder tener un ejercicio pleno de la participación ciudadana, es de fundamental importancia que esté informada y capacitada en educación ambiental. Para mí, realmente, yo no le veo con muchos ojos de optimismo que solo sea un eje transversal, que cruce con estrategias, con programas, con planes educativos, en todos los niveles, en todas las modalidades de la educación formal o no formal. Para mí, lo más importante es de que nos logremos interiorizar, nos logremos concienciar. Es decir, lo que decíamos al principio, el ciudadano ambiental global es crítico, autocrítico, propositivo, ¿no? Es decir, es aquel ciudadano que en definitiva entiende la problemática. Y como entiende la problemática, entonces logra y busca por todos los medios tratar de concienciar a los demás. Yo digo que, por ejemplo, se podría hacer mucho en materia, por ejemplo, de los niños. Los niños, por ejemplo, todavía están pequeñitos, ¿no? Es decir, para tratar de incentivar en ellos, pero de nada sirve si usted los incentiva en el jardín de infantes o en la escuela, pero llega a la casa y en la casa igual su papacito, su mamacita, su hermano, siguen botando la basura por todo lado, no siguen clasificando, o sea, no sirve de nada. O sea, tiene que ser una cuestión totalmente holística, totalmente integral, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un libro de García Márquez que decía que la escuela definitivamente es la que mata el espíritu de creatividad de los seres humanos, de los niños particularmente, él decía ahí. Entonces decía él de que su niño, un nietito que él tenía, dice que él le enseñó prácticamente los primeros pasos en materia de educación. Y dice que le enseñó pintando, ¿no? Dice, yendo al jardín y pintábamos, por ejemplo, dice una mariposa, le pintábamos el color de la mariposa, le pintábamos realmente, qué sé yo, las alas. Y bueno, dice el niño aprendió así. Pero cuando ya le tocó ir al jardín, un día llegó triste y dijo, mira, abuelo, sabes de que mi profesora, yo pinté la mariposa y me dice que la mariposa no está bien pintada porque este color no se parece al otro, esta ala no tiene simetría con la otra. Dice, en ese momento le fue matando toda la creatividad. Yo pienso que en materia de educación ambiental no debemos aspirar a aquello. Debemos aspirar a que el niño, a que el joven se concientice. Es decir, realmente venga a adquirir nuevos conocimientos, nuevas competencias, nuevos valores, nuevos derechos, nuevas conductas, pero viendo al ambiente como un espacio vital. Viendo al ambiente en un espacio vital en donde prácticamente coexistimos todos. ¿Qué dice el artículo 18 del Código Orgánico del Ambiente? Es lo que tiene que ver con hacer efectiva ya lo que decíamos antes, el poder ciudadano. Recuerden que la Constitución, en su artículo 95, nos decía de que la Constitución le da el poder ciudadano a la población para que pueda participar de manera informada, de manera protagónica. El artículo 18, en concordancia con el artículo 95, le pone un cable a tierra ya. Es decir, para ver cómo lograr los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental. Y habíamos señalado que la gestión ambiental es la capacidad que tienen las personas para poder realmente ejecutar un conjunto de actividades, de estrategias,
de acciones para poder conseguir el desarrollo sustentable. Y básicamente el artículo 18 plantea de que para poder hacer efectiva la participación ciudadana en gestión ambiental, es de fundamental importancia la participación ciudadana, y para ello realmente crea, ¿no?, dos mecanismos importantísimos de participación. Y entonces crea, por ejemplo, el Consejo Ciudadano Sectorial para el sistema descentralizado de gestión ambiental. Fíjense, entonces, para poder hacer efectivo el poder ciudadano, para poder hacer efectivo la participación protagónica de la sociedad ecuatoriana en materia ambiental, entonces ya aquí el artículo 18 está dando los mecanismos para poder participar. Es decir, para, concordantemente a lo que plantea la Constitución, cómo se podría participar en materia de participación ciudadana para hacer efectivo entonces el derecho ciudadano, el derecho al poder, de poder realmente hacer escuchar su voz. Entonces crea el Consejo Ciudadano Sectorial para el sistema descentralizado de gestión ambiental y los consejos consultivos locales. ¿Para qué nomás? Para tratar de hacer formulación, observación, seguimiento. Esta cuestión es fundamental. Veeduría ciudadana. No sé si ustedes han escuchado, hoy en día prácticamente en todo se han creado veedurías ciudadanas, ¿no? Lógicamente las veedurías ciudadanas tienen que ser politizado, ¿no? Por ejemplo, hay veedurías ciudadanas, no sé, para elegir, no sé, concursos de merecimientos, para elegir dignidades, etcétera, etcétera. Pero básicamente estos consejos consultivos, entonces, tienen la responsabilidad de hacer ese tipo de veedurías, el tipo de evaluaciones de las políticas públicas en materia ambiental, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados. Fíjense entonces, en materia ambiental, nosotros como ciudadanos ambientales globales, tenemos entonces el papel protagónico de poder vigilar el cumplimiento de las políticas públicas en materia ambiental que crean los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados? Recuerden que en el Ecuador, con la ley de descentralización y la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, se crearon entonces las juntas parroquiales, los cantones, las provincias, pero sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál era el espíritu realmente de crear un gobierno autónomo descentralizado parroquial? ¿Cuál era el espíritu? El espíritu era tratar de incorporar a toda la sociedad civil en el ejercicio del poder. Algunos decían realmente de que se crearon las juntas parroquiales y se creó justamente como un gobierno autónomo, se llama gobierno autónomo descentralizado parroquial, para hacer efectivo los derechos que tiene la sociedad civil. Algunos incluso planteaban, algunos expertos en política decían de que realmente, ¿por qué se llama gobierno seccional autónomo descentralizado parroquial? Porque el poder está más cerca del pueblo. Es decir, anteriormente cuando solo existía el gobierno central y se llamaban solo parroquias, cantones, provincias y país, decían que el poder estaba muy lejos del pueblo. El poder incluso algunos lo simbolizaban literal, patéticamente, que el poder estaba en Quito y que prácticamente para hacer efectivo el uso del poder había que la sociedad civil de alguna manera tenerse que trasladar aquí. En el momento que se produce el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se crean los gobiernos seccionales autónomos y lógicamente con la creación del COTAD, entonces los ciudadanos, las personas, a título particular o a título colectivo, estamos más cerca del poder. Yo me acuerdo cuando recién se crearon los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y se elegían los presidentes de las juntas parroquiales y los elegía el pueblo, ¿verdad? Yo me acuerdo, nunca me de olvidar en Malacatos, yo originalmente soy. Entonces yo me acuerdo que cuando se eligió hace algunos años, cuando recién realmente comenzaron a elegir las juntas parroquiales, yo me acuerdo que lo eligieron presidente de la junta parroquial a un señor ahí del pueblo, que jugaba vóley, ¿no? Jugaba vóley ahí en la cancha y todas cuestiones. Y bueno, él era pues el presidente de la junta parroquial. Pero el día que iba al vóley, la gente prácticamente lo trataba como cualquier cosa. Y la gente decía, esa es la forma como el poder está cerca del pueblo, o el pueblo está cerca del poder. Entonces, de alguna manera, estos consejos consultivos locales, de alguna forma vinieron a reivindicar el poder ciudadano. Es decir, vinieron a integrar para que la sociedad civil, a través de, no sé, cuando hablamos de sociedad civil, las personas naturales, las personas jurídicas, las comunas, las comunidades, los pueblos,
la nacionalidad de los colectivos, es decir, todos, absolutamente todos puedan participar de manera a como lo establece la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que en participación ciudadana, la sociedad tiene el derecho civil, tiene el derecho de participar de manera protagónica en la toma de decisiones en materia ambiental. Entonces, miren, la creación de estos consejos consultivos locales, ¿no?, lo que buscan por todos los medios es de que la sociedad civil, a través de la participación ciudadana, se involucre, se integre en la toma de decisiones en materia ambiental, especialmente en los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Sino que lamentablemente, ustedes saben de que como somos tan eufóricos, somos tan alcanfores, somos tan efervescentes, que se nos pierde la efervescencia, a veces nos olvidamos y prácticamente ya no participamos. Yo les digo, cuando recién salió aquello, por ejemplo, había la silla vacía, que era en los cabildos parroquiales, en los cabildos cantonales, había una silla donde alguien podía solicitar al señor alcalde, al señor presidente de la Junta Parroquial, para poderse sentar y poder realmente en representación de la sociedad civil, poder participar en ese tipo de tomas de decisión. Sin embargo, miren, parece que eso ya no está pasando. Es decir, ya no estamos ejerciendo el verdadero poder ciudadano que nos plantea la Constitución. Entonces, miren, es la razón por la cual se ha ido perdiendo un poco de efervescencia. Se ha ido perdiendo un poco, ¿se acuerdan que decían que tiene que haber igual número de hombres y mujeres? Ahora dicen que en la próxima elección ya lo van a poner en práctica. Es decir, que debe haber esa cuota de poder, tanto de hombres y mujeres desde el punto de vista de la paridad de género, ¿no? Entonces, miren, los consejos consultivos locales se crean con esa finalidad, con la finalidad de que la sociedad civil pueda, en definitiva, participar de manera democrática en el poder ciudadano, en hacer escuchar su voz. Y justamente el artículo 18 busca los mecanismos para poder hacer efectivo aquello. A través de la creación de estos dos organismos, entonces pone un cable a tierra entre lo que dice la Constitución y la ley y lo que realmente plantean este tipo de consejos consultivos a nivel local. Fíjense, entonces, ustedes tienen toda la libertad, ¿verdad? De repente, no sé, alguien vive en alguna parroquia o en algún cantón y invitan a una asamblea de la sociedad civil. Usted está en todo su derecho de poder participar con altura, con respeto, con consideración por el otro. Usted tiene su pleno derecho de hacer escuchar su voz. Y a mí sí me gustaría que comiencen a ejercer ese derecho, ¿verdad? Es decir, a no quedarnos callados. Después le decía a Marlon, no se quede callado, porque definitivamente dicen que a veces es preferible hablar qué sé yo, quedarse ignorante un minuto que quedarse ignorante toda la vida. A mí me encantaría que ustedes puedan hacer efectivo realmente el poder ciudadano. Es decir, no sé, los que son de algunas partes, no sé, del sector cantonal o del sector rural, ustedes están en todo su derecho, están en toda su obligación de, conociendo sus deberes, hacer respetar lo que ustedes realmente tienen como beneficios ante la ley. Y poder intervenir con altura, ¿no? Yo me acuerdo, les contaba a ustedes, creo que alguna vez les conté a ustedes que en Malacatos una vez se quería hacer una urbanización, Mónica, por el cementerio, ¿no? Se quería hacer una urbanización en la parte alta del cementerio y prácticamente no nos iban a dejar sin agua la parte baja. Entonces yo cuando hubo la cuestión de la socialización del estudio de impacto ambiental, yo en un fin de semana fui allá y mi mamá me dice, mira, amiguita, ¿sabes que me dejaron este papelito que hay que ir a participar de esta socialización? ¿Qué será? Yo no sabía nada. Yo me fui. Yo lo tenía presente en mi agenda porque estaba para unos 15 días esta socialización de ese estudio de impacto ambiental. Y me fui, verán, y participé. Y bueno, los consultores siempre tratan de manera, qué sé yo, camuflada, meterle la propuesta y que rápidamente la gente firme, le dan un pan con cola y se va. Entonces, cuando ya la gente prácticamente había firmado, yo intervine y les dije, discúlpeme, yo quiero saber de dónde van a captar el agua para la urbanización. Van a captar de la red central que tiene Malacatos. Ustedes tienen previsto, que sé yo, generar una propia fuente de captación de ustedes. Si el tipo no sabía qué decir. Lo digo porque significa que nos vamos a quedar sin agua, todos los de la parte baja y los de la parte más alta, por ejemplo, en el caso de donde vive Mónica, ¿no? Y la gente se dio cuenta y enseguida dijeron, señores, rompemos el papel. No existe, qué sé yo, el consentimiento, porque se estaba haciendo pasar como la participación ciudadana en ese tipo de auditoría. Y miren, no se hizo la urbanización. Entonces yo sí los invito a que con altura, con respeto, con conocimiento, fundamentados
estudiando, algún momento puedan participar. Y hacer oír la voz de los que no tienen voz, para están preparándose. No hay cosa más hermosa cuando los padres, uno dice que tengo mi hijo que es preparado. Y la mejor manera de mostrar la preparación es realmente con la capacitación que estoy obteniendo y poniéndola de manifiesto. Si no, lo contrario, de nada sirve la capacitación y la formación y la preparación si no la ponemos de manifiesto. Finalmente, quiero terminar mi intervención en esta que es la última ponencia de carácter magistral que doy, con lo que les dije al inicio cuando empezábamos la asignatura. Yo no aspiro a sacarlos de abogados. Yo no aspiro a sacarlos de peritos en materia legal, pero sí aspiro a sacarlos primero con sentido común y concientizados en la conservación y en la aplicación de la ley. Porque en el Ecuador lo que más existe son leyes, lo que más existe son ordenanzas, lo que más existen son cuerpos legales, lo que falta es la aplicación. Y se acuerdan que decíamos esa frase de Quevedo que decía que realmente un Estado en donde no se garantizan los derechos a los ciudadanos prácticamente cae en un estado de indefensión. Es decir, podemos tener una cantidad de leyes, pero si realmente no aplicamos correctamente, estamos en un estado de indefensión. Es decir, nadie nos puede defender, tierra de nadie. Entonces, hagamos del Ecuador un estado de derecho en donde podamos aplicar de manera correcta los cuerpos legales que han sido preparados en materia ambiental. Bien, entonces hasta ahí la clase del día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les haya quedado claro, tal vez que no les quedó muy claro. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Se me fueron? ¿Están ahí? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, chicos, les vuelvo a hacer acuerdo. La próxima semana, entonces, tenemos el panel foro. Por favor, preparémoslo de la mejor manera la ponencia. Preparemos nosotros también, poniéndonos de una manera diferente para darles realmente toda la ceremonia y toda la seriedad que tiene este evento, que va a salir como en la vida profesional. Recuerden que ustedes son el primer curso que van a hacer un panel foro de carácter virtual. Entonces, espero que dejen la vara muy alta, de tal forma que los que están ahorita en séptimo les tenga que contar la experiencia que ustedes la dejaron a la vara muy alta y que eso realmente les motive, sea una motivación, un esfuerzo para que lo puedan hacer cada vez mejor. Yo les contaba esto a los estudiantes de primer ciclo, les digo que los estudiantes que ahorita están en segundo, el año pasado dejaron la vara muy alta, casi dejaron en 2 metros, saltar 2 metros es complicado, ¿no? Entonces les decía de que para que se motiven, así que realmente quiero que ustedes también se motiven, que hagamos un evento realmente como que si fuera en la vida profesional, de tal manera que si algún momento ya en la vida como futuros ingenieros e ingenieras forestales les toca estar en diferentes papeles, ya sea en el plano de organizador, de facilitador, de moderador, de panelista o simplemente de auditorio, sepa exactamente el rol que cumplir. Entonces hagamos bien la ponencia, que el acto sea soberbio, que sea muy bien, y ahí les ruego a Katy realmente que me ayude en esta parte organizativa que estamos hablando, de tal manera que todo salga extraordinariamente bien, ¿no? Y luego la siguiente semana, que es la semana del 18, en cambio tenemos prevista la pruebita número 2, ¿no? Con la cual prácticamente estamos terminando la asignatura, y la siguiente semana, que es la semana del 25 de agosto, que es el proceso de socialización, en el cual nuevamente debemos molestar a Katy que me haga la fineza y hacerme firmar el acta de socialización de las calificaciones. Y de esa manera prácticamente estamos dando punto final, ¿no? a la asignatura, dando gracias a Dios y a ustedes. Quiero agradecerles realmente por haberme permitido cumplir un 100% del sílabo. Gracias a ustedes. Sin ustedes no hubiera sido posible, y reconozco y valoro y pondero el esfuerzo que han hecho de poder trabajar. A veces yo veía las redes sociales, estaban agobiados con tanto trabajo, entiendo como el que más, pero algún día realmente vendrán las cuestiones positivas. Así que aprovecho de este espacio, que prácticamente es la última clase de carácter magistral, para agradecerles primero por permitirme trabajar con ustedes, por haberme permitido realmente contribuir en algo a la formación académica. Espero realmente haber contribuido en algo, pero sí aspiro y espero haber contribuido a la formación personal de ustedes. Esa es la que más me motiva, esa es la que más me mueve, que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos, de tal manera que hagan efectiva esta frase que dice Juan Montalvo, que el que no trabaja no puede sentir la satisfacción del descanso. El trabajo que están haciendo ustedes tendrá su recompensa muy cerquita, y ya los veo ya en 9º ciclo. Así que si Diosito así lo permite, nos vemos la próxima semana. Por favor, hagamos entonces el evento de la mejor manera, y entremos a tiempo entonces al aula para organizarnos inmediatamente,
Y por favor, la idea que les di, ya le voy a pasar a Katy el fondito para ver si podemos poner aquello, Jackson, para poder tomar unas fotitos bonitas, de tal manera que podamos dejar una bonita memoria fotográfica y que les sirva incluso de recuerdo a ustedes para los futuros eventos académicos que existan, ¿no? Bien, entonces, sin más, les deseo que tengan una extraordinaria semana. Nos vemos entonces en la próxima tarde. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.